que no debemos dejar de compartir ni de hacer, salvo que estemos, ni siquiera ahora que estamos confinados. Asimismo, recordarles que pueden invitar, que es más que tenemos que invitar a la familia, a los amigos, para que compartan y conozcan cuáles son las tradiciones y las costumbres que tenemos en nuestra iglesia, porque tenemos muchos hermanos afuera que ayudar. Maylin. Bien, ¿sí? Bien, les agradecería que tengamos los micrófonos apagados, salvo que alguna hermana a la hora de la participación de la clase pueden encender su micrófono. Muchas gracias. Recordemos, hermanas, siempre que tenemos nosotros familia acá, familia a la que cuidamos y a la que queremos, a la que tenemos muy cercana y a veces muy lejos, pero también tenemos familia que ha pasado el velo. Tenemos familia que ha pasado el velo y que ellos están esperándonos. Están esperando que nosotros hagamos nuestra parte de aquí para que ellos puedan también recibir el Evangelio en su vida, en la que están ahora. Recordemos eso, hermanas, recordemos el amor que les tenemos y el amor que ellos necesitan de nosotros desde este lado. Asimismo, como les decía hace un momento, teniendo en cuenta la noche hogar que tenemos mañana, buscar amigos a los que podamos invitar, porque en la medida que nosotros hagamos algo por alguno de nuestros hermanos aquí en la tierra, para que conozcan la iglesia y conozcan el evangelio que a nosotros nos hace felices, estaremos siendo más felices aún, porque podemos ayudar y enseñar a alguien más. Bien, hermanita, vamos a pasar a la parte más importante de esta reunión, que es la clase, y en esta oportunidad tengo el gusto de ser yo, el gozo de ser yo quien les da la clase, ya que ella también me ayuda mucho a mí. ¿Sí? Vamos a empezar nuestra clase con el título de la clase. A ver, ¿quién de mis hermanas sabe cuál es el título de la clase? Creo que yo la olvidé. ¿Alguna de ustedes recuerda cuál es el título de la clase? Nos enviaron una invitación a la clase, y ahí dice el título, ¿cuál es? Hermana Luzmila, deja que Sí. Dios prevalezca en su vida. Gracias, hermana Silvia. Gracias, Silvia. ¿Sí? Que Dios prevalezca. Ese es el título de nuestra clase. Y Ivonne, buenos días, Ivonne. Qué lindo verte. Cuando escuchas la palabra prevalezca, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir? Que anteceda ante toda circunstancia, esté presente antes que nada. Claro. Prevalezca, ¿no? Que como que tenga más valor, como que esté allí, como más importante. Es más o menos esa la idea, ¿sí? ¿Es Así más o menos lo que usted piensa, hermana Carmela? ¿Usted cree que prevalecer o prevalezca es algo así? ¿Qué cosa es para usted prevalezca? Hermanita, usted puede dejar encendido su micrófono, no se preocupe, para que no esté haciendo correr a la hermanita cada vez. Ya. ¿Cómo era la pregunta, hermana Luzmila? ¿Qué idea le da a usted cuando escucha la palabra prevalezca? Que Dios prevalezca. ¿Qué es lo que piensa usted cuando escucha eso? Claro, bueno, como dijo la hermana Ivonne, prevalecer es que siempre esté en nosotros, alrededor de nosotros, o que nosotros podamos saber de que Él está ahí presente siempre, ¿no? Gracias, hermana Carmela. Eso ya está bastante avanzada la clase con eso. Muchas gracias. En esta clase, las alumnas más aplicadas de mi clase de esta mañana probablemente se den cuenta de que es una clase que en algún momento ya la hicimos, pero así como algunas de ustedes, muchas si no, tienen la costumbre de leer, tenemos la costumbre de leer, por ejemplo, el libro de Mormón. Cuando lo leemos una vez y lo leemos otra vez,
siempre encontramos algo nuevo, así lo hayamos leído muchas veces, volvemos a tomar y lo volvemos a leer, vamos a encontrar siempre algo nuevo. Y es lo que pasó en esa oportunidad. A lo mejor no es algo nuevo, sino es la visión o el mensaje que me toca exponer a mí, porque hermanas y ustedes, yo creo que muchas de ustedes lo entenderán y lo saben, enseñar o dar una clase más allá de darla porque a lo mejor yo sé un poco más, es porque tengo un poco más que aprender o porque yo aprendo, la maestra aprende tanto como aprenden las hermanas que escuchan la clase. Y en esta oportunidad, el que Dios prevalezca es un mensaje que nos dieron en la conferencia el presidente Nelson, en el que dice que él siempre ha sido muy estudioso de las escrituras, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero hay algo que a él siempre lo ha, este, vamos a decir, le ha gustado más, le ha interesado más, que es el recogimiento de Israel. Y yo creo que eso, incluso a mí desde niña siempre me llamaba mucho la atención esa parte, de lo poco que me pudieron enseñar del Evangelio cuando yo era niña, cuando escuchaba recoger, bueno, como uno no lo entiende, ¿no? Pero conforme he ido creciendo y gracias a Dios que yo estoy en el Evangelio, he podido entender algunas cosas. Y ese recogimiento de Israel es lo que hacemos nosotros con la obra misional, ¿no? Juntar a los hijos de Dios, juntarnos de nuevo para su segunda venida. Sin embargo, hay muchas cosas que se descubren. Por ejemplo, en esta oportunidad el presidente Nelson se juntó incluso con personas o buscó eruditos que le pudieran hacer algunas explicaciones, porque hay cosas que uno a veces no entiende o que tiene que conocerle el significado de palabras que nosotros no conocemos. Yo personalmente conozco siempre la palabra Israel, o la conocía como un país, ¿no? Como una zona geográfica en el mundo. Sin embargo, también sé que Israel es así como se conoce al pueblo de Dios. Sin embargo, en estos estudios que hizo el presidente Nelson, los eruditos le dijeron que Israel tenía un significado más que decía que Dios prevalezca. Todos conocemos el sueño de Jacob, ciertamente. Conocemos, sabemos lo que pasa en el sueño de Jacob, donde él lucha con un ángel y él logra vencer al ángel. Y es ese día cuando él ya no se llama más Jacob, sino se llama Israel. En esta situación que sucede con Jacob y cambia su nombre a Israel, Dios le promete a él, le deja sobre la cabeza de Israel las mismas promesas que le hizo a Abraham, ¿no es cierto? A su padre, que en este caso vendría siendo su abuelo de Jacob, le pone las mismas promesas a Israel. Y todos sabemos también que a partir de él es que, bueno, sus hijos son los que van a esparcir el linaje, vamos a decirlo de alguna forma, del pueblo de Dios. Eh, pero ellos, sus descendientes de Jacob, en este caso de Israel, eh, llegan a olvidarse de los convenios que hizo Israel con Dios. Se olvidan de eso y empiezan a caer en la iniquidad. Se olvidan de Dios, mejor dicho, ¿no? En este tiempo o en esto que le sucede al pueblo de Israel, que se olvida de los convenios que hace con Dios, les empiezan a suceder muchas cosas, como podemos ver en otras escrituras igualmente, ¿no? Cuando alguien hace un convenio con Dios, un líder hace un convenio con Dios y su pueblo lo sigue al principio, pero luego, cuando todo les va bien, como que se van olvidando de Dios y se apartan de Dios. Sin embargo, no es que Dios nos deje de querer, no es que Dios se olvide de nosotros, somos nosotros los que nos olvidamos de Él. En este mensaje que pude escuchar, yo vi la escritura de Isaías, en la que dice, respecto a esto, ¿no? Respecto al, digamos, al olvido de los
los descendientes de Israel, en el que les dice, por un breve momento te abandoné, ¿no? Le dice eso a Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Yo siento que más que abandonarnos Dios, como les decía hace un momento, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y como todo padre, porque siempre dicen que el amor de Dios solamente lo podemos entender si entendemos el amor de una madre, ¿no? O el amor de los padres. Como todo padre, le enseñamos cosas a nuestros hijos. Les damos buen ejemplo y con nuestro ejemplo y con nuestro amor les enseñamos cosas. Sin embargo, nosotros poseemos el albedrío. Y esa misma circunstancia, vamos a decir, o ese mismo don lo tienen nuestros hijos, ¿no? Entonces ellos empiezan a tomar sus decisiones y probablemente se equivoquen. Y los dejamos que se equivoquen, porque tienen que aprender de esos errores. Yo cuando vi esa escritura que decía, por un breve momento te abandoné, yo pensé un poco en lo que nos pasa ahora, porque para eso están las escrituras, creo yo, y espero estar en lo correcto. Que las escrituras yo las leo y es como si me las dijeran a mí. En este caso, podemos pensar que en este momento, o a lo mejor en algún momento de este tiempo, hemos pensado que Dios nos abandonó, que se alejó de nosotros o que se alejó del mundo y esto nos está pasando. Pero si nosotros volteamos eso y lo vemos de otra manera, es quizá, o es lo más seguro, que seamos nosotros los que a veces nos alejamos de Él. Y entonces sucede que tienen que pasar cosas para que nosotros aprendamos y para que entendamos. En este tiempo nos están pasando cosas a veces difíciles de entender. Yo he escuchado decir a veces la palabra castigo. Yo creo que no hay castigo, menos del Padre amoroso que yo conozco. Creo que hay, que es hora de que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Yo conozco mucha gente muy buena, muy justa quizás, hasta cierto punto, muy dispuesta, y yo me pregunto por qué pasan esas cosas si las personas son buenas. Pero a lo mejor no son ellos los que tienen que aprender. Somos los que vemos lo que está pasando, porque también podemos aprender por experiencia ajena. También lo podemos aprender y es un Padre muy benevolente a veces, el que nos hace aprender de esa manera, mirando afuera. Por algún momento el miedo nos envuelve y decimos hasta dónde más vamos a llegar. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que en algún momento nuestro padre Abraham hizo convenios con Dios y luego los mismos convenios los hizo Jacob convirtiéndose en Israel, entonces hay promesas que el Padre nos ha hecho a nosotros como sus descendientes, pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Por esa razón, dice, si tenemos en cuenta la definición de Israel como que Dios prevalezca, entonces eso ya adquiere
un significado más especial. El Señor en este tiempo está reuniendo a su pueblo, pero está reuniendo a aquellos que decidan hacer prevalecer a Dios en sus vidas. ¿Cómo haríamos prevalecer a Dios en nuestras vidas? En nuestra vida diaria, ¿cómo lo hacemos prevalecer? ¿Quién de ustedes me puede ayudar con eso? ¿Cómo haríamos prevalecer a Dios en nuestras vidas? Así, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cuando estamos en casa. Bueno, ahora estamos en casa todo el tiempo. Cuando estamos trabajando desde casa. Hermana, buenos días. Hermanita, buenos días. Podría ser haciendo las oraciones, leyendo las escrituras, leyendo Bensígueme, haciendo que nuestro hogar sea también como cuando hacemos la Santa Cena, un hogar, como si estuviéramos en la capilla, recordándonos y orando por nuestros hermanos. Gracias, hermana Marisabel. En este tiempo, eso es la manera, vamos a decir, en nuestro diario vivir, la manera más simple de hacer prevalecer el amor o hacer prevalecer a Dios en nuestras vidas, es eso. Envolviéndonos del amor de Dios con sus oraciones, porque eso es una protección, orar, recordando de nuestros hermanos, estudiando nuestras escrituras, porque de alguna forma, cada vez que vayamos a dar un paso, nos vamos a acordar de quiénes somos y por qué estamos acá. Entonces, hacer algo que no sea correcto nos hará retroceder y tendríamos que volver a empezar. Este es un tiempo en el que el proceso que se está viviendo para hacer prevalecer a Dios en nuestras vidas requiere de mucha fe, hermano, y por supuesto de mucha valentía. Es un tiempo en el que nosotros, muy preocupados, estamos, vamos a decirlo de alguna manera, asustados. Necesitamos hoy más que nunca aferrarnos al amor de Dios, a recordar cada hora de nuestro tiempo, cada momento de nuestro día, quiénes somos y quién debe prevalecer en nuestras vidas. A veces nos preocupamos mucho y queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y cuando queremos resolver las cosas a nuestra manera, al final terminamos decepcionados porque las cosas no van a salir como tendrían que haber salido. Por un lado, no nos va a gustar el resultado, no va a ser bueno para nuestras vidas porque no nos estamos dejando conducir por las enseñanzas del Padre, porque no nos estamos dejando conducir por Dios. Cuando hablamos de recoger a Israel, estamos hablando también de recoger a Israel en ambos lados del velo, ¿no? En este lugar en el que estamos nosotros, en el que nos podemos ver, y al otro lado del velo, donde ya pasaron seguramente nuestros familiares y amigos. Ese es el recogimiento de Israel. Lo que hagamos aquí en la tierra por los hermanos que podamos ver, sean o no miembros de la iglesia, eso se acumula a nuestro favor, vamos a decir, ¿no? Porque estamos ayudando a alguien más a que entre un proceso de ser feliz también, como lo somos nosotros. Y cuando ayudamos a nuestros seres queridos que están del otro lado, ellos también van a poder completar sus convenios y vivir una vida, o su siguiente vida, o su siguiente, vamos a decir, estadio en el otro lado del velo, vivirlo con plenitud, ¿no? Conociendo la plenitud del Evangelio. Eso, discúlpame, Luzmila, eso justamente iba a decir, ¿no? El que nosotros hagamos que Jesús prevalezca o permanezca, creo que era otro sinónimo de prevalecer en nuestras vidas, es también poder nosotros dejar a un lado ciertas cosas que
quizás en un momento no sean satisfactorias, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, es bueno darse un descanso los domingos, sin embargo, si nosotros tomamos un tiempo para indexar, por ejemplo, o hacer nuestra historia familiar, ¿es cierto? Enseñarle a nuestros hijos a indexar, a que puedan hacerlo. A veces los chicos van a necesitar un poco más de nosotros para poder hacerlo, ¿no? Pero si nosotros les enseñamos, les motivamos a hacerlo, entonces ellos se van a acostumbrar, ¿no es cierto? Y van a tener ese buen hábito de poder indexar, hacer su historia familiar los domingos como una forma de adoración también al Señor y de ayudar en el recogimiento de Israel. Gracias, Susan. Gracias. Yo doy mi testimonio de que esa es una labor maravillosa y me alegro por ti, porque eres una mujer como muchas, creo yo, bueno, pero contigo es con quien lo he visto, que dedica mucho de su tiempo a eso, a indexar, ayudar en este trabajo. Solamente lo he hecho un poquito conmigo y yo me he sentido muy feliz, ¿no? He descubierto algunas cosas y como dices, es cierto, siempre nos da ganas de seguirlo haciendo. Y es eso, recogimiento de Israel. Estamos en unos tiempos diferentes a los tiempos que leemos en las escrituras del Antiguo Testamento, donde ya se profetizaba. Así que indexar, usar la tecnología, también es parte del recogimiento de Israel. Y si lo hacemos con amor, es mejor aún, porque estamos ayudando a encontrar, y estamos ayudando incluso a los que no son miembros, y eso podría ayudar un poco a que alguien se interese en la iglesia, a que le interese saber cómo así, ¿no? ¿Cómo así trabajamos eso? ¿Cómo así ayudamos y para qué? Entonces, hermanas, en la medida que lo podamos hacer, que lo puedan hacer, sigan haciendo. Enseñémoslo a nuestros hijos, es parte de las tradiciones de los miembros de nuestra iglesia, indexar para ayudar al recogimiento de Israel. Además de recoger a los miembros, al pueblo de Israel, perdón, como haciendo el trabajo de historia familiar, también el recogimiento de Israel es el trabajo que hacemos en la obra misional, porque siempre se nos ha enseñado, y es lo que hacemos, orar, dice, ¿no? Oremos para ver a quién le podemos enseñar, a quién le podemos hablar del Evangelio, para que lo conozca y que su corazón esté dispuesto. A veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y quién será? ¿A quién me tocará enseñarle? ¿No? Porque uno puede hablar con mucha gente, pero ¿quién tendrá su corazón dispuesto si nosotros hacemos nuestra parte? Yo creo firmemente que va a llegar esa persona que por allí nos debe estar esperando para que nosotros le enseñemos. Yo escuchaba hace un tiempo que teníamos que regalar un libro de Mormón y se lo comenté a mi presidenta y le dije, no, hace años regalé 2 libros de Mormón, de los que tenía en casa, ¿no? Porque una compañera de trabajo en una eventualidad que hubo, una vigilante de mi trabajo, encontró en una mesa que yo usaba en un patio, porque en ese tiempo no teníamos ambiente, trabajamos en un patio, y yo tenía allí mi libro de Mormón, que lo leía por las mañanas. En una eventualidad que hubo y ellas tuvieron que mover las mesas, lo encontró. Y ella me contó que lo había leído el fin de semana, que había podido avanzar mucho, pero se había quedado a medias y me dijo, ¿me lo puedes prestar para terminarlo? Y se lo di. Le dije, bueno, te lo regalo, ¿no? Y terminé de leerlo, yo tenía otro. Pasó el tiempo, ¿no? Nunca más la volví a ver hasta hace algunos años, en que me dice que ha recibido 2 veces la visita de los misioneros, pero ella vive en provincia ahora. Y a mí eso me dio gusto, porque si bien no se ha bautizado aún, quizá en algún momento
pase en su momento. Asimismo también a un subdirector de mi trabajo, un hombre muy leído, alguien que sabía mucho y que podía discrepar sobre todo, él sí me pidió, él se acercó al lugar en el que yo trabajaba y me dijo, a ver, yo quiero leer uno, ¿me puedes dar? Y yo, sí, antes de darle, le dije, yo este libro así nomás no lo regalo, porque para mí es importante. Entonces, a quien yo se lo daré, será alguien que lo va a apreciar. Y yo sentí que sí. Entonces, hermanas, de una u otra forma podemos ayudar a los demás a que conozcan cada uno según su visión, irá a su corazón amoldándose y su mente también para poder entender. Eso hacemos nosotros nuestra parte y el Señor hará otra. Yo admiro a muchas de ustedes con el avance que hacen, con lo que buscan amigos o gente, o los que están preocupados de atender a los demás. Y así como yo leí entre este tiempo, estos días que he estado tratando de leer sobre la clase y queriendo buscar algunas cositas, encontré un pensamiento o algo así que decía, y lo anoté porque me gustó, decía, predicar el evangelio todo el tiempo. Y si es necesario, utilizar las palabras. Yo dije, pero si para predicar el evangelio hay que hablar, ¿no? Pero lo volví a leer y dice, predicar el evangelio todo el tiempo. Y si es necesario, utiliza las palabras. Entonces, el evangelio se predica con nuestro ejemplo. Cuando hacemos algo que está bien, que nos hace sentir bien y que a pesar de las circunstancias nosotros siempre vamos a estar felices, a alguien le va a llamar la atención. Entonces nos va a preguntar por qué. Y podemos decirles por qué. Somos felices a pesar de las circunstancias que podemos vivir. Porque también si hacemos algo que no es correcto, también nos van a mirar. Y lo difícil de esto es que podemos haber hecho muchas cosas buenas, pero hacemos una mala o una equivocada y es por eso, por lo que se dan cuenta que estamos allí. Tampoco estamos obligadas a ser perfectas porque en ese camino vamos, pero nos podemos equivocar. Lo bueno de todo es que debemos de tener en cuenta algo, que quien tiene el control de nuestra vida y quien tiene el control de todo lo que sucede es Dios. Que pasan cosas porque tienen que pasar, porque es parte de nuestro aprendizaje, porque las lágrimas que tenemos que derramar seguro son parte del aprendizaje para poder entender después qué bonito se siente nuestra risa, qué bonito se siente nuestra sonreír, qué bonito se siente ser feliz si en algún momentito hemos estado tristes, ¿no? Si no conociéramos la tristeza, no vamos a saber lo que es la felicidad. No estamos obligadas a estar tristes siempre, pero seguro que la vamos a sentir en algún momento. Y yo conversaba hace unos días con mi presidenta, con mis compañeras, con mis amigas en este servicio al Señor, y les decía que creo firmemente que todo lo que sucede está dentro del plan de nuestro Padre Celestial. Que incluso estas circunstancias que vivimos ahora estaban dentro del plan. El Padre sabía que este virus de alguna manera iba a invadir nuestras vidas, que de alguna manera nos iba a cambiar nuestra forma de vida. No lo envió Él, pero si está pasando es porque tiene que pasar para nuestro crecimiento. Pero también estoy segura que tiene el control y que, como siempre nos enseñan, nada, no nos van a probar con nada
que nosotros no podamos superar, con nada que nosotros no podamos pasar. Este es un tiempo, el tiempo del recogimiento de Israel. Es el tiempo en que tenemos que acelerar la obra misional, la obra de la historia familiar, las obras del templo. Esas cosas las tenemos que aligerar, ciertamente. Pero como ustedes y todos sabemos, estamos en la virtualidad. Hay cosas que no podemos hacer, pero también estaba previsto, estoy segura de eso. Y estaba previsto, por esa razón, tuvimos que aprender en nuestro momento a usar la tecnología. Y vimos algunas, yo me incluyo, que fui muy escéptica para usar la tecnología. Yo sentía que no era importante en mi vida, porque para mí no lo era en ese momento. Pero llegó este tiempo y ahora lo es para todos. Es parte del recogimiento también, tener la tecnología por donde podemos conocer más personas, por donde ya no decimos, es que tengo que ir muy lejos, es que tengo que caminar, es que a lo mejor si estoy frente a ella no sé qué decirle, a lo mejor por medio de la virtualidad, de esta forma podemos llegar más fácil a alguien con algún mensaje, con algún emoticón, que esa persona se sienta o que se dé cuenta lo felices o lo bien que nos sentimos a pesar que podríamos estar pasando por dificultades. Y se interese en que ella también quiere vivir así, en que sabemos que el camino no está, pues, no está llano, ¿no? Pero podemos pasarlo porque vamos de la mano de Dios. En este tiempo del recogimiento de Israel, como leía yo una historia que el presidente Nelson puso acerca de su nieta política, de la esposa de su nieto, en el que la joven estaba muy asustada porque su padre había sido desahuciado y estaba muy asustada por ello. Ella quería escuchar algo del presidente, ¿no? Que el presidente le diera pues un milagro, le dijera, no sé, se va a recuperar, yo quiero hacer un milagro con él, deseo que se sane, pero el presidente le habla no a ella, sino a su esposa, que es la que estaba preocupada por la nieta. Y le dice, le menciona la palabra miopía, ¿no? Eso era lo que pasaba con ella. Y como todos sabemos, la miopía es no vemos bien, ¿no? Y más que nada de lejos, creo, si no me equivoco. Y luego de que su padre fallece, porque su padre fallece de esta joven, a pesar de eso, ella sigue sintiéndose mal y muy asustada porque no solamente había temido perder a su padre, sino perder también su testimonio por lo doloroso que había sido todo ese camino de la enfermedad de su padre. Y al yo escuchar eso, pensé que es algo que podría estarnos pasando ahora, ¿no? Nos están pasando cosas, algunas más cercanas que a otras, muy dolorosas, y yo digo, si a mí, que no me toca, me duele, y me pregunto, me hago muchas preguntas, pienso que probablemente también pueda pasar con aquellos hermanos, hermanas, que están pasando ese momento difícil. Pero he podido conversar con algunas y siento que Dios prevalece en su vida. Y qué es lo que pasó con esta joven al final, se da cuenta, ¿no? La miopía me ayudó, dice, ¿no? Ella se dio cuenta de que era no ver algo que existía, algo que estaba allí. Y es ese amor de Dios que siempre está, incluso cuando nos pasan cosas difíciles, es el amor de Dios que se está manifestando, porque así debe ser. Somos nosotros los que estamos de este lado, los que tenemos que amar a Dios, amar su evangelio y su obra, y nos vamos a sentir tranquilos y en paz aceptando eso.
no lo aceptamos a ciegas, lo aceptamos porque sabemos que hay amor detrás de todo ello. Pero Y no todos recordar, lo saben, hermanos. Dígame. y recordar también, Luzmila, que a veces nos desesperamos porque pensamos que, porque en ese momento no recordamos que nuestra vida no empezó aquí y no termina aquí, ¿no es cierto? Entonces, como le decía a mi suegra cuando falleció mi suegro, nosotros sabemos muy bien que nuestra vida no termina aquí, nuestra vida continúa en el más allá, continúa tenemos una posibilidad de una vida eterna y de hacer mucho por aquellos que no pudieron pues conocer el evangelio en este tiempo. Entonces, esa es la perspectiva eterna, ¿no es cierto?, que todos debemos tener. Entonces, si bien es cierto, nos da mucha tristeza y dolor porque no podemos negar eso, cuando un familiar cercano se nos va. Sin embargo, debemos siempre recordar esto, que nuestra existencia no empezó aquí y no termina aquí tampoco. Entonces eso es lo que nos debe consolar, nos debe fortalecer y ayudar a poder sobrellevar las dificultades, sobre todo de pérdidas, que son las más difíciles. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias. Hermanas, antes que acabe, no sé si estoy con el tiempo, avísame por favor, Lili, porque no quiero pasarme ni dejarlas y puedan pasar la sacramental tranquilo. Podemos hacerlo hasta las 10:10. 10 minutos más. Listo. Gracias. Sí, muchas gracias, Susan. Y como les decía, hermanas, a lo mejor en esta clase he hablado mucho, pero yo creo que así nuestros corazones están consternados. Pero como decía Susan, nosotros sabemos que nuestra vida no termina acá, ¿no? Que va a continuar, pero no todos lo saben. Es a ellos a quienes tenemos que ayudarlos para que ellos entiendan eso, para que no se molesten con Dios. He podido conocer personas que cuando, incluso conociendo el Evangelio en otros momentos, ¿no? Menos difíciles que esto, molestarse con Dios. Pero ojalá nosotros pudiéramos servir de ayuda a esos corazones que sienten tanto dolor, que les cuesta entender que detrás de las situaciones difíciles siempre hay amor también. Que no estamos solos, que aunque parezca, no estamos solos. Siempre vamos a tener el amor de Dios de nuestra parte manifestado en la hermana que nos llama por teléfono, en la hermana que nos envía un mensaje alentador todos los días, ya sea por el WhatsApp, por el Messenger o por donde llegue. Así es como se manifiesta el amor de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de compartirlo. Algunos nos escucharán y otros no. Pero no dejemos que muchos acaben y solamente entiendan que la miopía sirve solo para no ver. La miopía nos tiene que servir para darnos cuenta y entender qué es la miopía. Es no ver, es no darnos cuenta qué hay después. Porque hay un después. Y este tiempo es como para que nosotros busquemos en nuestro corazón y digamos, yo estoy dispuesta a hacer prevalecer a Dios en mi vida. ¿Qué tengo que hacer para hacer prevalecer a Dios en mi vida? Yo veía la imagen que la presidenta o que nos impusieron en la invitación a la clase, en la que hay una muñeca, ¿no? Una figura de una mujer sentada, creo, mirando al horizonte, si no me equivoco. Y es eso, creo que a veces nos pasa, cuando sentimos que ya no podemos más y nos sentamos.
como diciendo, pues aquí estoy, ¿qué más tengo que hacer? Y dejar que pase lo que tenga que pasar. Si hasta ese momento yo hice mi parte, porque ya no me toca a mí, sino ya tengo que dejar pasar, dejar hacer a mi Padre. Pero tampoco podemos dejar de lado las tentaciones. Las tentaciones van a estar 24/7. Incluso en ese momento, recordemos que nosotros queremos, porque yo creo que todas queremos hacer prevalecer a Dios en nuestra vida. Hermanas, yo cuando estudié esta clase le di gracias a Dios, le di gracias a la presidenta que dispuso así que teníamos que turnarnos para hacer estas clases, así, en mente, yo aquí solita, porque buscaba y buscaba una clase, es algo que les voy a contar, no sé si debería estar bien, y siempre me quedaba con ella. A veces, como les decía al principio, la enseñanza creemos que es solo para las hermanas que nos escuchan, pero también es, y a veces mucho más fuerte, para quien la da, porque no es fácil hacer prevalecer a Dios en tu vida, no porque no querramos, sino por las, como les repito, las circunstancias que se presentan. Uno piensa en todas las personas que tiene cerca, con las que puedes hablar de las bendiciones que Dios te da cada día y a las que les puedes hacer ver que a pesar de este tiempo, que es un tiempo bendecido, a pesar de las cosas tristes que puedan pasar, es un tiempo bendecido, porque Dios no nos ha soltado de su mano. Y no siempre van a escuchar, pero ya nuestro tiempo nos llegará con alguien. Y hagamos el esfuerzo entre nosotras mismas, porque también nosotras mismas nos necesitamos. Ninguna de nosotras que estamos aquí en esta reunión somos exenta de sentir dolor, de sentir pena, de enfermar. Todas estamos expuestas. Todas estamos expuestas al miedo, a la preocupación, a no saber qué hacer. Cuando creo nos llaman para cumplir con un llamamiento, como me dijo una vez un presidente destaca, no nos llaman porque seamos los superpoderosos, ni porque lo sabemos todo. Nos llaman porque estamos en el camino de aprender. Y corre también sangre por nuestras venas. También nos asustamos y también nos preocupamos, pero por encima de todo está el amor que le ponemos. Cada una pone el amor a su manera. Y de verdad, yo creo poder expresar lo que siente la presidencia de la Sociedad de Socorro, en que nosotros nos fortalecemos con ustedes, hermanos. Ustedes son tales. Viéndolas a ustedes y siguiendo su ejemplo, nos fortalecemos en nuestro trabajo. Todas tenemos que apoyarnos en este momento. Somos una cadena. Si un eslabón se sale, se rompe la cadena. Y no podemos seguir sujetando a nuestras demás hermanas. Todo esto va a pasar. Yo confío plenamente en eso. Y otra vez volveremos a sonreír y otra vez nos podremos mirar la sonrisa. Cuando estemos frente a frente, por supuesto, porque ahora nos la vemos. Nos podremos abrazar. Y ya no tendremos más miedo de enfermedades porque sabremos cuidar. Yo le doy gracias al Padre Celestial por esta oportunidad que tengo de estar frente a ustedes y de que ustedes sean parte de la historia de mi vida. Pero siempre pidamos la guía del Señor en todo momento para que cuando nuestro corazón realmente esté quebrantado, nuestro cielo se abra, como es la promesa que nos hace el Señor.
que los cielos se abrirán para nosotros. El camino es difícil, pero estamos con la mejor compañía. Sigamos recogiendo Israel, de este lado y del otro. Y recordemos que Israel significa que Dios prevalezca. Por encima de todo, que Dios prevalezca, hermanos. Yo les pido, por favor, si alguna de ustedes quiere algo, a decir algo para, de alguna manera, reforzar mi modesta clase, que espero que nos haya servido de algo, yo les dejo unos minutitos. Si alguna de ustedes, hermanas, quisiera decirme algo. A mí no, decirlo a la clase. Sobre que Dios prevalezca en nuestras vidas. Le agradezco a Susan por la participación, a la hermana Carmela en su momento, a Ivonne y a cada una de ustedes. El tiempo de prevalecer es en este tiempo. Muchas familias se ven afectadas por el temor a la enfermedad. Gracias a la fe que tenemos, podemos nosotros prevalecer en nuestra vida, prevalecer en la iglesia, pero siempre va a estar el contrincante, ¿no? Que es la otra parte que nos dice, mira, estás así y de repente Dios no está haciendo nada por ti. Tú eres una persona fiel, tú eres una persona constante, tú haces tu llamamiento. ¿Y por qué te está pasando eso? No. Entonces, no podemos permitir eso. El miedo existe, hay miedo, hay temor. Pero nuestro Padre Celestial no es solamente de hacer oración y oración, es también hacer nuestra parte de podernos cuidar, de poder ser constante en los cuidados que nos están pidiendo. Si tenemos personas mayores, personas ancianas, niños, que los niños antes en la primera fase aparentemente no les pasaba nada, ahora ya les pasa, ¿no? Cuidémoslos porque cuando salen ellos también traen carga a la casa. Prevalezcamos en la fe que tenemos en nuestro Padre Celestial. Como dice Luzmi en su clase, esto va a pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos exactamente. Tenemos que hacer nuestra parte para en algún momento poder abrazarnos y poder estar. Lastimosamente, físicamente no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho, pero tratemos de unirnos cuando se nos invita a hacer ayuno, a hacer oraciones. Las oraciones son constantes. Los ayunos extras digo porque ayunamos sí o sí una vez al mes, podamos cumplirlo para que esto pueda ayudar a nuestras hermanas, nuestros hermanos que están no solamente con la enfermedad del COVID, sino también pasando necesidades económicas porque quizás perdimos el trabajo, porque quizás lo que ganábamos ya no nos alcanza, etcétera de cosas. Prevalezcamos, sigamos siendo fieles a nuestro Padre Celestial y no reneguemos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando renegamos frente a esto, en algún momento yo conversaba con una de las hermanas y le decía, ¿has ministrado? No, me he olvidado. Ok, ¿todo bien con tu salud? Sí, todo bien, gracias, perfecto. Si es que pasa eso, es porque nuestro Padre Celestial tiene un propósito para ti en este tiempo. Y uno de los propósitos probablemente sea que le escribas a tu maestra, hermana ministrante y le digas hola.
hola. Con ese hola quizás le des pie a que te diga estoy bien, estoy mal, o simplemente te dejen visto, porque ha pasado circunstancias en que te dejan en visto. Pero esa es la idea. La idea es de que no bajemos la guardia, de que estemos siempre con fe en nuestro Padre Celestial, porque Él nunca nos abandona. Los que abandonamos somos nosotros y luego decimos, ¿por qué me abandonaste? No es así, Él nunca nos abandona. Gracias, Lili. Presidenta, Bien, hermanas. Sí, Milita, como decía, dígame. Para terminar, nomás hacerle Dime. recordar que el desafío del presidente Destaca de regalar un libro de Mormón sigue en pie. Es un desafío que a principios de año el presidente Destaca lanzó de poder regalar, bueno, aunque sea un mínimo, un libro de Mormón, ¿no? Entonces sería bueno que nosotras pudiéramos aceptar ese reto, ¿verdad? Yo sé que a veces no, nuestras amigas son miembros de la iglesia, lo mismo me pasa a mí, ¿no? Acá mis amigas son miembros de la iglesia, pero sí conocemos al panadero, conocemos ¿no? al señor de la panadería o a alguien más por ahí, a un vecino, vecina, alguien que nosotros conozcamos que quizás pueda aceptarnos un libro de Mormón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo también me estoy desafiando a hacerlo porque todavía tampoco lo he hecho, ¿no? Entonces que podamos recordarlo y hacerlo. Bien. Gracias, Susan. Gracias por hacernos recordar, como se nos pidió también al principio, que cada vez que leamos nuestro libro de Mormón, encontremos las bendiciones que se nos tienen prometidas y que las anotemos y las compartamos con nuestros amigos y familiares. Cuando nos piden que nos cuidemos, cuidémonos, ¿sí? Recordemos cuáles son los protocolos de bioseguridad, y si vemos a alguien que no los está cumpliendo, tengamos la valentía de hacérselo saber. Yo encontré muchas personas así en mi vida y entendí que tenía que cumplir con los protocolos de seguridad, me guste o no, ¿sí? Yo les puedo decir eso, les puedo testificar de eso, que si encuentras a alguien que te hace recordar lo que tienes que hacer, hasta que un día lo haces sin que te lo digan, porque es lo que tienes que hacer. Hagámoslo, hermanos, porque a veces decimos, bueno, yo me cuido ya, si él no lo hace es su problema. No, no es su problema, es problema de todos el que uno no lo haga. Y hagamos nuestra parte haciéndolo recordar con mucho amor que tiene que cuidarse. Y no solo cuidar su cuerpo, cuidar su espíritu también. Recordemos que si elegimos hacer prevalecer a Dios en nuestra vida, experimentaremos pues que nuestro Dios de milagros se manifieste en nuestras vidas, porque somos sus hijos. Estamos dentro de su convenio y siempre se nos llamará por su nombre. Muchas gracias, hermanas. Yo les dejo esta clase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recordándoles siempre que ustedes cuentan con su amor y su compañía, así como yo, que somos personas muy favorecidas en este tiempo, a pesar de lo que puede estar pasando. Recuerden siempre sonreír. Si no tienen a quién sonreírle porque estamos en casa solas, sonríale al espejo. No hay nada mejor que pararse frente al espejo y sonreír, porque le están sonriendo a Dios. Ustedes son la creación de Dios. Entonces, miremos el espejo y sonriamos, y nos vamos a dar cuenta que sí tenemos muchas razones por qué ser felices. Muchas gracias, hermanas. En esta mañana les pido la última oración, por favor, si la puedes hacer. Silvia, ¿puedes hacerme la última oración? Bendito amoroso Padre Celestial, de virtud magnitud. Padre bendito, te pedimos a sí mismo por todas las hermanas que están pasando momentos difíciles, tus hermanitas que no han podido entrar a razón. Y te pedimos, Padre, que siempre more tu espíritu en nuestra vida, y nos ilumines y nos favorezca de todos los peligros. Amén. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Ha sido un gusto verlas. Ahora Corriendo a las 10:30. corriendo a la sacramental. Gracias, muy bonita